Buenos días. Señores, buenos días. Mil gracias por asistir a esta conferencia. Nuestro speaker de hoy nos va a continuar con el tema que ha venido tratando de factores que se han desarrollado durante la pandemia, que han resultado unas presentaciones muy, muy interesantes y muy profundas. Fernando, bienvenido, mil gracias. Como muy agradecido por estar aquí conmigo y por atrevernos, porque creo que hablar de la violencia que llevamos por dentro, la violencia que se desarrolla en la casa, hablar del conflicto es un tema que necesita cierta fuerza de nosotros, ¿no? Necesita cierta disposición y creo que la palabra que más se ajusta es cierta humildad. Bueno, yo sigo hablando de estos temas porque me parece que son temas supremamente importantes. Son temas que no tienen normalmente tienen espacios de hablar de ellos, pero es de la violencia del país, de la violencia de cultura, de la violencia del vecino, de la violencia en Afganistán, de la violencia en los Montes de María, pero pocas veces hablamos de la violencia que nos acompaña. Y quisiera como quitarle un poquitico de esa connotación tan severa de violencia como una cosa muy complicada que los otros hacen y que no queremos en nuestras vidas. Yo creo que hay que rescatar el tema desde un lugar diferente, marcarlo desde otra posición, y es hablar de la violencia como un acto de libertad. Sé que he puesto en esos términos y sin un contexto suena como fuertísimo, pero quiero marcarlo desde ahí. La violencia es un acto de libertad, es un acto de expresión, es un acto de liberación de sentimientos, emociones dolorosas que hemos venido almacenando a lo largo de la vida. Estas emociones, estos sentimientos dolorosos los hemos almacenado porque no hemos tenido espacios donde podamos expresar aquello que nos ha hecho daño. Es como si viviéramos con un fantasma que se llama estrés postraumático, que creemos que solamente lo tienen las personas que viven la guerra, pero que nosotros también lo vivimos en la medida en que tenemos personas que abusan de nuestra condición, personas que se meten en nuestro mundo interior y no nos permiten defendernos porque usan su rango, porque usan su poder de una manera muy fuerte. Hablábamos de cómo entrar del conflicto, y el conflicto básicamente es el preámbulo a los espacios de violencia. Muchas personas le tenemos miedo o no nos gusta el conflicto y utilizamos este argumento a veces para creer que somos mejores que las demás personas. No, es que a mí no me gusta el conflicto, allá las personas conflictivas, no quiero en mi vida personas que traigan conflicto, y a lo mejor nos estamos perdiendo de un instrumento de crecimiento muy grande. El poeta Rumi tiene un poema muy lindo, que una de sus estrofas dice que los pájaros, al encontrar el vuelo, se dejan caer o sus madres los empujan del nido. Y en este caer se comienzan a aletear, encuentran sus alas y pueden volar. El conflicto para nosotros en este modelo terapéutico que se llama terapia centrada en el proceso o trabajo de procesos, dice eso, ¿no? Que el conflicto es un lugar de encuentro de partes de nosotros que están perdidas, de partes de una relación, sea amorosa, sea laboral, sea de padre e hijo, de cualquier índole, que está perdido. El conflicto es ese lugar donde podemos crecer como seres humanos, ampliar nuestra visión del mundo y poder ser más generosos con el otro, más generosos con nosotros mismos y más generosos con el entorno. Entonces, aquellos que creíamos o que creemos, yo no tanto ya, que el conflicto no está bien, que el conflicto es maluco, que la gente conflictiva debería irse a vivir a otro país, pues a lo mejor nos estamos perdiendo de algo importante, de algo grande. Y es de esa casa de encuentro donde dos polaridades que aparentemente son irreconciliables encuentran una relación y nos amplían el mundo.
Desde este lugar, la relación de pareja cumple o tiene un lugar preponderante. Yo creo que no he crecido tanto en la vida como en mis relaciones de pareja. Aunque hoy no tengo pareja establecida claramente, sí me gustaría volver a estar en ese lugar porque he aprendido mucho de mí mismo, del mundo que me rodea, del mundo del otro, a través de resolver o integrar o trabajar los conflictos que aparentemente aparecen en la relación de pareja. En un video anterior ya habíamos hablado un poco o mucho del conflicto. En el pasado video hablamos un poquitico de cómo aparece el vector de la violencia. Y hoy quiero hablar un poquitico de las fases del conflicto en pareja. ¿Qué es lo que pasa en la pareja? ¿Qué es lo que hay en la pareja? Para eso tendríamos que partir del hecho de que la mayoría de los temas que generan violencia en la pareja no nacen en la pareja. Son traumas no resueltos, guardados en el inconsciente y reprimidos absolutamente dentro de nosotros, que con algún estímulo que se da así en el campo de la relación de pareja, estallan y la mayoría de las veces estallan con violencia. Y nos perdemos en esta relación y pensamos que nuestro conflicto nació en la relación de pareja. No, el conflicto no necesariamente nace en la relación de pareja, se recrea en la relación de pareja. Encuentra un canal de expresión, pero desafortunadamente es un canal violento. Es un canal que estalla como un volcán, que estalla como los fuegos pirotécnicos, porque tenemos tantos sentimientos acumulados que se apoderan de la relación de pareja. Y en algún otro taller hablamos también del sueño alto de pareja, y aquí nos conectamos en el conflicto con el sueño alto, con el sueño bajo de pareja. Ese lugar donde definitivamente no queremos vivir, ese lugar donde definitivamente no queremos estar. Desde ese lugar quiero hablar hoy del conflicto. El conflicto en pareja es el sumidero de una cantidad de traumas no elaborados que están en el subconsciente, que la relación de pareja los saca en el día a día. Se los atribuimos a nuestra pareja, se lo atribuimos a nuestras circunstancias. Caemos en el sueño bajo de pareja y perdemos el contacto con nosotros mismos. Y sentimos que el otro es nuestro enemigo, sentimos que el otro es nuestro agresor y que por lo tanto tenemos que defendernos. Y a veces al defendernos, o casi siempre al defendernos, dañamos al otro, maltratamos al otro y entramos en una espiral de violencia compartida. Es como si de la pareja se la poseyera un fantasma, un espíritu de violencia, de ira, de rabia, donde yo me siento víctima y me tengo que defender de mi pareja. Y mi pareja al mismo tiempo me está viendo como un agresor. Se siente víctima y se tiene que defender de mí. Ese es realmente para mí el conflicto que se puede desescalar antes de llegar a la violencia. Primero que todo, entender que muchos de los rollos de pareja no están en la pareja, no se crearon en la pareja, no nacieron en la pareja. Vienen como un antecedente de todos nuestros traumas, de todas las injusticias que vivimos, de todas las situaciones donde no pudimos poner un límite. No hubo nadie que protegiera nuestros límites, no hubo nadie que hiciera justicia y nosotros acumulamos toda esa fuerza, todos esos sentimientos de rabia, de impotencia, de sensación de abandono, de frustración y los proyectamos y los traemos a la sala de la casa. Pasean por nuestra cocina, se meten en nuestros baños y duermen con nosotros, con nuestra pareja, en nuestras camas. Para mí es muy duro y no tan duro, creo que es algo que yo he tenido que trabajar mucho. Siento que hoy soy un beneficiado de poder asumir estos temas desde mi propia experiencia personal, porque he sido una persona conflictiva.
he sido una persona difícil en su convivencia y en las relaciones. Y porque quiero cambiar eso en mi vida y quisiera que la siguiente generación que viene después de mí con mi hijo tuviera un lugar diferente de referencia sobre lo que es el conflicto y lo que son las relaciones de pareja. Por tal razón, es un tema que, que me, que me atrae mucho, que me gusta mucho, que trato de trabajarlo siempre con humildad y reconociendo esos lugares dolorosos por donde tuve que pasar. Dicho esto, como todas mis conferencias generalmente son catárticas, todas mis conferencias de alguna u otra manera me permiten sacar a la luz partes de mí que normalmente no puedo explorar y estos espacios me lo permiten. No quiero hacer apología ni sentirme el más grande porque lo he trabajado, sino simplemente compartirlo porque vivimos en una sociedad donde hablar del conflicto que nos habita no es fácil. Podemos hablar del conflicto desde otros muchos lugares, pero nunca del conflicto que nos habita en nuestras casas, en nuestros apartamentos, en nuestros baños, en nuestras cocinas y en nuestras salas. ¿Por dónde comenzar? A veces es como tan difícil organizar este tema del conflicto de qué es. Vuelvo al inicio y el conflicto es una casa de encuentro donde dos polaridades tratan de encontrar una relación diferente para que yo pueda ver el mundo más amplio. Hay conflictos interiores, conflictos que yo llevo por dentro, que tienen las mismas características del conflicto que exteriorizo fuera con mi pareja. Son lados de mí que están en desacuerdo y que creen que nunca se van a poner de acuerdo. Y todos los días estamos resolviendo conflictos, conflictos interiores, conflictos con el otro, conflicto con la cultura, conflicto con las relaciones, conflicto con las creencias, y ahí le estamos dando vuelta. Si queremos reconocer el conflicto y trabajar en el conflicto, tenemos que entender eso, que normalmente el conflicto nos posee, es un fantasma que nos habita y que nos quita nuestra identidad. Cuando yo tengo un conflicto conmigo mismo, una parte mía quiere tener la razón y descalificar la otra parte mía que no está de acuerdo. Y desde ese lugar, lo más importante y el primer paso para entender o resolver o sacarle provecho al conflicto, que creo que sería lo más indicado, es reconocer que hay un conflicto, que hay dos puntos de vista que parecen contradictorios, que parecen opuestos, que están allí en juego. Para eso quisiera como comenzar a hacer un ejercicio, si es posible, y es invitar a cada uno de los que me está oyendo y me va a oír después, a que busque en su vida un conflicto que tenga consigo mismo. Me separo, no me separo, cambio de trabajo, no cambio de trabajo, me compro un BMW o mejor me compro un Toyota. Todos estos son conflictos que hay que resolver y en algún momento los resolvemos automáticamente y a veces los resultados no son tan buenos como quisiéramos y es precisamente porque perdemos el contacto con nosotros mismos. Entonces, si les parece, hagamos un ejercicio y es conectarnos con un conflicto. Trate de que sea un conflicto sencillo, no vamos a abrir un proceso grande, pero pues si llega y se abre un proceso grande, igual después me puede llamar y contar y vamos a ver cómo lo puedo acompañar o cómo la puedo acompañar para sacar el mayor provecho. Mi número es 310-303-8375. Piense en ese conflicto y dése cuenta cómo se siente. Yo ahora mismo tengo una sensación con un conflicto que no me había dado cuenta y es que tengo una diferencia con un personaje importante en mi vida con respecto a una propiedad que tenemos en común acuerdo. Cada vez que hablamos de ese tema, muy rápidamente yo pierdo mi contacto conmigo y escalo a una pelea.
donde me siento víctima y me siento aprovechado del otro. Y parece ser que la otra parte entra en el mismo lugar. Cada vez que habla conmigo sobre ese tema, entra en pelea, entra en una sensación de que yo estoy siendo injusto, que le estoy quitando algo, que las cosas no son como yo las veo, sino como él o ella los ven, y que por eso tiene que defenderse. Entonces, yo soy el atacante para él o ella, y él o ella es mi verdugo, mi atacante. Si yo me quedo con esa sensación, entramos rápidamente y escalamos a la violencia. Entonces, el primer paso para resolver o entender el conflicto es darme cuenta que me estoy comportando como una víctima y que estoy reaccionando como una víctima. Y cuando reacciono como una víctima, entro en una cosa que se llama el triángulo de la supervivencia. El triángulo de la supervivencia no es racional, es algo que está en nuestro cerebro reptil y que nos dio la naturaleza para sobrevivir a situaciones donde nos sentimos amenazados. Para la mente, una amenaza como que no tiene muchas categorías. Una amenaza siempre está la supervivencia de por medio. Entonces, perder un bien para mi mente es casi como tener amenazada mi vida, mi supervivencia, y puedo usar una de tres estrategias, o dos de las tres, o las tres casi que simultáneamente. Entramos en el triángulo y cuando yo me siento víctima, quiero huir, no quiero estar ahí, no quiero enfrentar estas dos polaridades, no quiero enfrentarme con este personaje con el que tengo la diferencia por la propiedad donde somos titulares juntos y quiero como dejarlo así, quiero como no verlo. Eso fue lo que hice durante casi 8 años. Algún día se va a resolver, algún día él o ella van a entender que tengo una parte ahí y me la va a devolver, me va a hacer justicia. Y aplacé y aplacé y aplacé este tema, pero dentro de mí había una sensación de tristeza, como de rabia, como de resentimiento, que yo reprimía y como buen buscador de la verdad y del crecimiento personal, las negaba. ¿Ok? En algún momento todo eso quedó tan reprimido, que sin darme cuenta, un día salió como un estallido de ira. Lastimé a otras personas, me lastimé a mí mismo, eh, justificado en que el otro estaba siendo injusto conmigo. Perdí el contacto conmigo mismo. Entré en un tema muy complicado de venganza, de violencia y de venganza, del cual yo no creía que fuera yo, un vengador, yo ir por la fuerza. No, yo simplemente estoy equilibrando las cargas, pero las estoy equilibrando de una manera muy fuerte. Por supuesto, en ese acto, la persona que tiene la diferencia conmigo también entró en el triángulo de la supervivencia. Al sentirse atacada, se defendió y fuimos escalando sin darnos cuenta una pelea que casi que hoy es irreconciliable. Tenemos que buscar otras personas que nos ayuden a resolver el problema. Una vez yo soy consciente de que tengo un conflicto con el otro, una vez que yo soy consciente que estoy en el triángulo de la supervivencia, me estoy poniendo en contacto conmigo mismo. Y ahí tengo otras alternativas de solución. Es tomar mi lado, darme cuenta de qué es lo que traigo yo al conflicto, qué es lo que me mueve en el conflicto. Generalmente, y está bien, es una parte de saber qué traigo en el conflicto, es darme cuenta que estoy pensando, darme cuenta, comillas, que estoy sintiendo en mi mente, porque como que a veces sentir en la mente le falta algo más, y es poder sentir en el cuerpo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en el cuerpo? Me di cuenta cuando comencé a hacer ese ejercicio, ya después de haber metido la pata, pero pues igual hay que resolverlo de alguna otra manera, de que dejé de huir el conflicto y comencé a tratar de resolverlo y me di cuenta que perdí contacto conmigo,
fue volver y ya en privado, sin el otro, porque ya no había vuelta atrás, nos habíamos lastimado tanto que la comunicación se rompió. Ver qué es lo que yo traía a este conflicto. Aparentemente me están quitando algo que me pertenece de manera injusta, se están aprovechando de mí. Pero cuando cuando me senté en esa sensación y me pregunté con honestidad y con un poco de objetividad, ¿qué es lo que yo traigo al conflicto? Eh, y comencé a sentir el cuerpo, comencé a sentir taquicardia, una sensación de vacío en el estómago. Mi voz temblaba y mis manos comenzaron como a vibrar, como a temblar. Y me di cuenta que era un animal, como un animal que estaba supremamente asustado, que sentía que se sentía supremamente vulnerable. Es una sensación muy profunda que pocas veces me atrevo a sentir. Me gusta más sentir la adrenalina y el éxtasis y el trance que me da la ira, donde puedo pararme y enfrentar, comillas, a mi atacante, pero lo hago desde un lugar fuera de mí, como en un trance. Y en ese lugar puedo sentirme tan poderoso y decir y hacer cosas que unos minutos después, unas horas después, unos días después, me van a pesar. Yo trabajo con violencia entre parejas, violencia intrafamiliar, y muchas veces, o la mayoría de las veces, el agresor que golpeó, eh, 2 o 3 horas después se da cuenta de que metió la patica, que se le fue la mano. Dice, yo no soy capaz de eso, yo no le pegaría a una mujer, yo no le enfrentaría a mi compañero con una chancleta, con un puñal, con alguna otra cosa, pero fue porque perdimos el contacto con nosotros mismos. Estoy poniendo casos límites, ¿no? Pero si cada uno mira su conflicto, se da cuenta que cuando pierde el contacto con sí mismo, dice y hace cosas que son dolorosas, que son difíciles de asumir y seguimos negando y seguimos proyectando al otro lado la injusticia. Y este es un conflicto que se recicla, pero desafortunadamente cada vez tiene más energía, cada vez nos aleja mucho más el uno del otro. Cuando yo pude sentir lo que estaba sintiendo en mi cuerpo, me di cuenta que no era la primera vez que experimentaba esa sensación. Me di cuenta que esta era una sensación vieja que me acompaña desde hace mucho, pero mucho tiempo. Que es una sensación de vulnerabilidad con aquellas figuras que les atribuyo que tienen algo de poder sobre mí. Entonces me di cuenta que yo a este conflicto traía una historia personal de vulnerabilidad y que entraba muy rápidamente en el triángulo de la supervivencia porque nunca aprendí a resolver el conflicto. Siempre, siempre me comporté como una víctima. Siempre, siempre huí de los conflictos, ya sea corriéndolos y no resolviéndolos o congelándome para no percibirlos, disociándome de la realidad que estaba pasando. Eso obedece a modelos de educación muy fuertes, muy agresivos, muy violentos, donde no podía colocar límites, donde no podía resolver no había quien apoyara al niño, no había quien apoyara al joven y le ayudara a poner límites contra los abusos de autoridad que ejercían mis padres, mis maestros en una cultura donde la letra con sangre entra. Entonces, me di cuenta que traía eso al conflicto, que más allá, que sí es importante, de resolver la propiedad, de repartirla de una manera equilibrada y de manera justa, traía al conflicto una sensación de vulnerabilidad muy fuerte y que yo cuando entraba ahí, entraba como víctima y que mis reclamos no tenían la suficiente fuerza para ser escuchados por un lado y por el otro lado eran reclamos que podían terminar en estallidos de ira y de violencia donde tampoco se me iba a reconocer. Esa es
la primera parte, reconocer que traigo el conflicto. Dolorosísimo, sí. Dificilísimo, sí. Pero yo ya tenía un camino andado que me iba a ayudar a cambiar no solamente cómo se iba a desarrollar la resolución de la propiedad, sino muchos aspectos de mi vida donde no era capaz de reclamar mis derechos, de hacer justicia sin utilizar la violencia o sin convertirme desafortunadamente en víctima. Una vez que yo puedo hacer eso, el segundo paso es ver qué trae el otro al conflicto, por lo menos intentar imaginarlo. ¿Qué es lo que trae mi oponente a este conflicto? ¿Qué es lo que no está dicho? ¿Qué es lo que es implícito? ¿Qué es lo que ni él o ella ve y yo tampoco estoy viendo? ¿Y qué es lo que está saliendo como una ráfaga de ira, de violencia, pero que es sensible al otro? Y es tratar de ponerme en algo que todos dicen que es muy fácil, yo no creo, ya ni siquiera se lo recomiendo a mis consultantes, de ponerme en los pies del otro. Ese es un ejercicio supremamente difícil. Vale la pena intentarlo siempre, pero es un ejercicio supremamente difícil. Cuando yo sé que traigo el conflicto y trato de ver qué trae el otro al conflicto, me pasó algo muy curioso, ¿no? Y es que en algún lugar de mi sabiduría, digo yo, de mi intuición o de mi sanador interior o de mi maestro, póngalo como quiera, eh, alcancé a percibir que el otro le daba mucha rabia a mi vulnerabilidad, le molestaba mucho mi posición de víctima, le fastidiaba mucho mi voz temblorosa como, como limosnera, no sé cuál sería la palabra indicada, y llena de temor y llena de miedo, y eso lo llenaba o la llenaba más de ira, que más allá también de, de resolver el conflicto de la propiedad, la conectaba con una parte de su vida, que la conectaba con espacios donde había sido vulnerable y había asumido una posición muy de aquí yo lucho en el triángulo de la supervivencia. La mía era huir, la de ella o él, de esta persona mejor, era ir con fuerza a buscar la justicia. Y al encontrar un hombre supremamente vulnerable, se conectaba con esa parte de sí mismo, sí misma, que no podía apreciar, que no podía entender, y escalaba en más violencia y en más agresión. Descubrir eso ya era mucho terreno guardado. Es que de alguna u otra manera mi manera de estar en el mundo, en el conflicto, disparaba en el otro cierto tipo de comportamientos y cierto tipo de tendencias violentas, tal vez, que hacía que el conflicto, en lugar de desescalarse y resolverlo, el conflicto comenzaba a subir y aumentar. Hacer eso ya es un logro. Créame que no es fácil. Creo que uno tiene que pedir humildad para poder verse a sí mismo, y cuando logra, tiene un poquito de humildad para compartir con la visión del otro, con lo que imagina en la visión del otro, y encuentra dos personas que están desgastadas en procesos interiores, que están en la mitad de un conflicto que nada tiene que ver con el conflicto per se. Mi historia personal y la historia personal de esta persona estaban enmarcadas allí. Nos mostraban nuestras caras sin las caretas que usamos habitualmente. Eh, yo como una víctima que atacaba de una manera pasivo-agresiva, y la otra persona como un victimario fuerte, poderoso, que había normalizado sin darse cuenta muchos pequeños actos de microviolencia, porque esa es parte de su historia de vida. El tercer lugar para ayudar a resolver el conflicto es poder salir de mí,
Recuerden, la primera parte es hacerme cargo de mí, de qué traigo el conflicto, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy viviendo. No solamente en la mente, sino en el cuerpo. Con mis sensaciones corporales nos dan muchas luces de lo que la mente a veces no logra percibir porque en medio del dolor lo racionaliza. Después, ver qué trae el otro al conflicto, intentar ponerme en los pies del otro y dejar que de alguna manera esa parte sana mía que siempre está allí me cuente, me muestre, me dé una diferencia diferente. Y ya cuando yo logro mirar eso, ya no tengo un atacante al frente del cual me tengo que defender. Y seguramente yo voy a cambiar sutilmente mi postura corporal, mi manera de comunicarme, y el otro no sienta tan fuerte la víctima que no quiere ver en sí misma y que yo de alguna manera le estoy reflejando. Y es poder salir de allí y volar sobre estos dos personajes como un águila, desidentificarme de la víctima, del victimario, desidentificarme del conflicto y ver a estos dos personajes como un águila allá abajo y preguntándome, estos dos, ¿para qué están en esta casa de encuentro que se llama conflicto? ¿Qué es lo que necesita integrar el uno? ¿Qué es lo que necesita integrar el otro? Como el otro no está, no es tan importante para mí cómo lo integra el otro, pero sí cómo yo puedo ver para qué estoy acá, por qué entré en esta situación, por qué me comporto de esta manera, para qué me comporto de esta manera. Y cuando puedo conectarme con esa sensación de ser un observador, en el budismo hay un término que me encanta mucho que se llama el testigo, ¿sí? Y la mente de principiante, cuando puedo ver eso que yo llamo mi conflicto como un conflicto allá abajo de dos seres humanos, dolidos y atormentados por una historia personal que traen al presente, comienzan a haber una cantidad de insight, una cantidad de descubrimientos supremamente interesantes, supremamente interesantes. Y en ese momento, cuando comencé a ver el conflicto desde afuera, cuando comencé a conectarme con esa sensación de la mente de principiante y dejar que me guiara algo que era mucho más que mi mente, que era mucho más que mis creencias, es una sensación de estar conectado con algo más grande. Yo no quiero utilizar palabras religiosas, pero pues creo que no hay otras, ¿no? Como conectarse con el todo, con la sabiduría del universo, con la sabiduría interior, con su senador interior, no sé, use el término que quiera, me da una perspectiva totalmente diferente de aquel encuentro. Y esa perspectiva tenía mucho que ver con algunas situaciones traumáticas de mi vida que no había resuelto y que estaban haciendo ruido, no solamente en este conflicto, sino en muchas áreas de mi vida donde yo no era capaz de colocar límites, donde yo necesitaba comenzar a colocar límites, donde yo necesitaba hacer respetar mis derechos, pero no de una manera explosiva, sino con mi fuerza, pero con mi fuerza usada con amabilidad, con claridad. La sensación después de eso fue una sensación de paz, pero una paz que yo no conocía, entonces me generaba como ansiedad paradójicamente. Sabía que el conflicto se podía resolver y que el conflicto seguía siendo la división de la propiedad, pero que habían otras cosas tan importantes allí que podría aprovechar. Y 2 días después le coloqué un mensaje a esta persona diciéndole muy cortésmente, pero muy claramente, que sentía que no podíamos resolver el conflicto conversando y que yo había tomado la decisión de entregarle eso a un tercero para que nos ayudara ante las instituciones de la sociedad a hacer justicia y que dijera lo que dijera ese ente social que nos ayuda a hacer justicia, que llamamos jueces, eh, abogados, litigios, que yo iba a aceptar la decisión que ellos tomaran.
Cuando pude mandar ese mensaje, grabarlo en el WhatsApp y después darle para enviarlo, fue como si me hubiera quitado una carga de encima. ¿Sí? Y en los días sucesivos comencé a darme cuenta de que manejaba situaciones que antes me generaban como que me estresaban, como que me molestaban, como que me conectaban con esa sensación de víctima de una manera totalmente diferente. Entonces, desde este lugar, resolver el conflicto es un viaje al mundo interior, donde ya no necesitamos la ira como un mecanismo de liberación, sino podemos liberarnos a través de un acto de conciencia guiados por un poder superior, que créalo o no crea, tenga poder superior o no lo tenga, crea en Dios o no crea en Dios, siempre está disponible cuando nos disponemos a hacerlo. Aquí como lo cuento suena fácil, eso es como, nada, voy a mirarlo, pero recuerden que todos tenemos unos mecanismos de defensa mentales que a veces que nos protegen del daño, pero que muchas veces no logramos desconectar para ver el mundo real que está allá afuera. Esos mecanismos son negación, proyección, sublimación, disociación. Entonces a veces necesitamos en los primeros momentos alguien que ya haya hecho este viaje, que nos acompañe para poder ser observadores del mundo interior que llevamos dentro, que está muy guardado en el inconsciente y que de alguna u otra manera necesita cosas para salir. Entonces, con esta explicación que espero que sea suficiente o por lo menos abra un canal de visualización diferente, eh, quisiera seguir con el ejercicio que les propuse inicialmente. Coja ese conflicto, tómese 3 o 4 minutos, simplemente para intentar ver qué trae al conflicto. Vuelvo y digo, más allá de lo mental, ¿qué pasa en su cuerpo cuando piensa, siente que tiene que enfrentar el conflicto? Tomémonos 2 minutos, 3. Sienta cómo respira, sienta qué movimientos hace, note qué postura corporal tiene, como un observador, como un testigo, como si fuera descubriendo cosas nuevas con una mente de principiante. Ah, me duele acá, ah, tengo este movimiento, ah, tengo esta sensación. Y posiblemente comiencen a aparecer sentimientos o emociones que no son muy agradables de sentir. Tristeza, rabia, miedo, angustia, decepción. Y más allá de lo que se plantea que realmente está bien, que es cierto, yo sigo teniendo la diferencia, el conflicto con esta persona de la propiedad, pero ya no lo manejo yo. Se lo entregué a un abogado y él viene haciendo el trabajo que tiene que hacer. Yo dejé de cargarlo. Paradójicamente, la relación con esta persona, que tenemos que tener relaciones por otras razones, eh, ha estado menos plagada de palabras descalificantes, de insinuaciones violentas o grotescas. No sé si porque el otro no las está diciendo o porque yo ya no las percibo así. Yo creo que están las dos cosas, ¿no? Al cambiar yo, cambio mi mundo exterior y posiblemente esto ha influido de alguna manera en el otro personaje. Y, y posiblemente también como que por un efecto de conexión entre todos, todos somos uno y el uno está en todos, eh, la otra persona se ha limitado simplemente a las cosas que tienen que ver con los otros temas en común y no hemos vuelto a hablar de este tema. Entonces, busque qué está sintiendo, qué trae al conflicto, qué es lo que no se ha dicho, qué es lo que no se ha explicado, qué es lo que está ahí detrás de esta experiencia corporal, emocional y, si me permiten, yo me lo permito, una experiencia psicoespiritual. Cuando lo tenga, atrévase a poner en los zapatos de su oponente. Como si fuera un chamán que sale de su cuerpo y se corporaliza en su enemigo, en su contradictor, en la otra postura del conflicto que lleva.
y trate de sentir lo mismo. ¿Qué se siente en este cuerpo? ¿Qué se siente en esta situación que no es la que yo defiendo? ¿Qué, qué señales nuevas, qué indicios nuevos, qué, si se puede, percepciones nuevas me trae estar en este lugar? ¿Qué es lo que realmente defiende mi oponente? ¿Qué podría ser tan importante para él? Que, que tiene tanta fuerza, tanta de su energía puesta en este conflicto, en esta relación. Es posible que no lo logre a la primera, pero simplemente si lo practica, eh, va a llegar con toda seguridad de una manera muy rápida a comenzar a notar que en un conflicto hay dos partes que no necesariamente son opuestas, que también son partes de nosotros que proyectamos en el otro posiblemente. En mi caso con el conflicto, donde yo veía a este personaje con tanta fuerza, con tanto poder que me hacía sentir tanto miedo, reconocía que mucha de mi fuerza la había proyectado en esa persona, que necesitaba recuperarla para usarla de una manera útil. No necesariamente como ella o él la usaba, sino para usarla de una manera diferente. Ahí fue donde entendí que mi fuerza estaba en mí, pero que tenía que usarla con amabilidad. Y he aprendido a colocar límites en situaciones extremas con amabilidad. Y me entienden, es lo paradójico. A veces me quedo yo aterrado de cómo mi postura corporal, mi voz, mi mirar hace que el otro entienda lo que estoy defendiendo y lleguemos a acuerdos con mucha más facilidad. Si ya puede de alguna manera ponerse, aunque sea un poquitico en los pies del otro, trate de seguir esa intuición que dice voy bien y de negar esa voz que dice sí, pero es que yo, sí, pero es que me hizo, sino como quedarse en qué es lo que trae esta persona el conflicto, qué es lo que es realmente importante para esta persona en el conflicto. Y es posible que descubra algo que es para usted también. Muchos de los conflictos que tenemos en pareja son transferencias, son cosas de nosotros, a veces no tan buenas, a veces muy buenas, que no hemos visto en nosotros. Yo en esta persona veía una energía y un poder que nunca creí que yo pudiera tener. Pero cuando me acerqué a ese, trabajé eso desde el crítico interior y trabajé eso desde el vector de la violencia, todos confluyeron en el mismo lugar. Yo aprendí a vivir como una víctima porque en el momento en que comenzaron mis traumas o los abusos de poder de mis mayores, no había quien me ayudara ni me enseñara a colocar límites. Y que esta persona me estaba enseñando a recuperar mi fuerza para poder poner límites y salir de la situación de víctima. Para mí eso es uno de los regalos más grandes que persona alguna me haya hecho. Eh, Poder salir de mi lugar de víctima, poder conectarme con un poder interior y canalizarlo para que no se desborde y usarlo adecuadamente. Mi invitación es a que trate de salir de allí y ver ahora qué es lo que hay de esos dos personajes en conflicto, qué es lo que tiene que aprender el uno del otro, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que usted tiene que aprender de esa situación, de ese conflicto. Y trate de desprenderse de sus ideas, de sus precondiciones, de sus creencias y observe el conflicto como como un testigo objetivo, como un testigo con una mente lúcida, que no toma partido por un lado ni por el otro, sino simplemente observa un fenómeno y lo puede describir de una manera objetiva. Vale la pena decir aquí sea como un científico que está tratando de observar un fenómeno para después hacer una hipótesis sobre el fenómeno. Entonces lo observa con cuidado,
sin prejuicios, simplemente va anotando las señales que va descubriendo. Y esta es una manera muy, muy profunda, muy bonita, muy fácil, comillas, fácil, fácil. Todo es fácil cuando ya se sabe hacer. Montar en bicicleta es supremamente fácil cuando llevo varios años montando en bicicleta, pero las primeras veces que me monté en bicicleta era supremamente complicado y difícil. Entonces, la práctica nos ayuda a ir más allá. Es un ejercicio muy poderoso, en realidad es de esos ejercicios que me cambiaron a mí la vida y que yo lo comparto en mi consulta, en mis talleres, con todo aquel que quiera aprender algo diferente sobre la resolución de conflictos a nivel interior o a nivel de pareja o a nivel laboral o a nivel de mundo, con mucha alegría porque siento el poder y la fuerza que hay en este tipo de situaciones. Si ya logró ver un poco desde afuera, me alegra mucho por usted. Si todavía no ha logrado captar mucho de ahí, también me alegra mucho por usted. De alguna manera está en este Zoom o está viendo este video porque hay algo importante para usted. Si quiere saber un poco más o quiere meterse más en el cuento de cómo resolver el conflicto, sacándole el mayor provecho, entendiendo que el conflicto no es malo, sino es una casa de encuentro de dos polaridades que aparentemente son irreconciliables y todo lo que hay detrás y todo lo que puede venir en el proceso de enfrentar, asumir, trabajar con el conflicto, bienvenido. Mi teléfono, vuelvo y digo, es 310-303-8375 y mi correo es somosbuentrato@gmail.com. Me emocioné, la verdad. A mí trabajar este tema me conecta con cosas muy profundas. Es una herramienta que uso casi a diario porque tengo todavía conflictos interiores y agradezco los conflictos. Ya no soy una persona que no quiere el conflicto. Tampoco ya no soy una persona conflictiva paradójicamente. Cada vez me doy más cuenta de cómo entro en conflicto en las relaciones y puedo parar, ver que traigo el conflicto, ver que trae el otro conflicto, mirar el conflicto desde arriba y poder sacar la mayor información posible. Y eso me permite cada vez ser más generoso en mi opinión del otro, ser más generoso en su postura, ser más generoso con lo que necesita y que a veces no sabe cómo pedir, y entender que hay algunas cosas que voy a necesitar un tercero que me ayude a resolver un conflicto, porque definitivamente no lo podemos resolver uno a uno. Y lo más importante, el conflicto es una preseñal, es la antesala a la violencia. Si yo puedo resolver el problema, la situación en el conflicto, seguramente nunca o muy poco probablemente terminemos en espacios violentos. Eh, si hay alguna pregunta, si alguien quiere compartir cómo le fue, súper bienvenido. Tengo por acá un mensaje, a ver qué nos dice. Ah, es un mensaje de buenos días, Elsa, qué pena saludarte tan tarde, pero bienvenida. Como estabas mencionando, es muy difícil hacer ese proceso. Yo estaba ahorita pensando en los distintos conflictos y eso de abstraerse uno y volverse el ángel guardián para poder mirar desde arriba necesita mucho conocimiento interno, ¿no? Yo diría que sí, porque yo he sido un buscador, un grower, que ha estado ahí, pero he visto gente que el mismo conflicto y es tan doloroso los ha hecho hacer el clic y lo entienden, ¿no? Digamos que cuando yo siento así, que espero no decir una locura y lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado, eh, cuando uno se atreve a preguntarle al universo, a preguntarse a sí mismo cómo puedo salir del conflicto, entra en un lugar que ya no es psicológico, es una conexión espiritual.
es una vivencia espiritual. El solo hecho de decir, quiero ver esto desde el águila, desde el ángel guardián, me parece que es un acto de humildad muy grande al que casi todos los seres podemos llegar. Pero como dicen también los budistas, ¿no? Las crisis se dan justo antes de que comencemos el camino de la iluminación. Entonces, muy probablemente muchas personas logran verlo cuando están en medio de conflictos muy complicados, muy dolorosos, muy confrontativos, donde una buena guía y una buena experiencia pueda conectarnos con ese lado, ¿no? Entonces se llaman, alguien los llamaba en psicología, que a mí me encantaría hacerlos todos los días, pero no tengo ese don, Guillermo. Y son despertares espirituales. La gente, ¡pah!, lo entendió. Sí, lo vio. Pero pues creo que eso es el dominio de algo más grande que la mente humana. Yo en mi deseo de ayudar sigo intentando ser el que produce esos cambios, pero cada vez veo que no lo voy a lograr tan fácilmente, pero sigo aportando conocimiento para que las personas puedan tener ese insight y pegar ese brinco. Me hace acordar ahorita que digo esto de un personaje que se llama William James, que escribió un libro sobre los caminos a la espiritualidad en psicología. Decía que había dos modelos, ¿no? Los utilizan mucho en los programas de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Decía que la espiritualidad habían como dos lugares para llegar, unos despertares que eran maravillosos, que uno despertaba y pum, y entendía, y había una variedad educacional. A mí me ha tocado la variedad educacional y es explorar, explorar, explorar hasta llegar a entender. Hay otros que yo he visto que les tengo envidia, puedo decir, y no es envidia de la buena ni de la mala, sino envidia, que pueden entender las cosas así. Yo digo, está bien, hoy puedo respetar eso. Parece que Fray Fernando tiene una pregunta. Fer, ¿qué quieres preguntar? Te escuchamos. ¿No? Fernando, prende tu micrófono y nos cuentas. No, levantó la mano, pero no. Es que tú tienes inhabilitado la función de compartir. Ah, de compartir pantalla, no, está bien, perdón. Marina, con mucho gusto. Gracias a vos por estar acá, por venir. ¿Alguien más quiere compartir o preguntar algo? Bueno, una de las dos. O dije cosas muy complicadas y muy difíciles de entender y muy enredadas en mi orden, o definitivamente toqué algo importante que nos llevó a reflexionar. Las dos están bien. Yo creo que las dos están bien porque hay muchos conflictos en los cuales hay que pensar Sí. ese tema. Ya me pude, es que se me, se me bloqueó el celular, entonces no pude actuar inmediatamente ya bajo la mano. No, la pregunta es, hay un tema que en toda esa relación, no sé si se pueda llamar venganza, pues, o es un desquite que se da en ese tipo o en todo conflicto. Sí, entonces no sé si pudieras como explicar más o poder como darle forma a qué pasa, ¿no? Ok, Fer. Digamos que la pregunta es muy, muy interesante. Como decía, el conflicto es una casa de encuentro que nos hace crecer. Cuando no logramos resolver el conflicto, entramos en otros lugares, que es ya la violencia, como un ejercicio de hacer justicia. Y en ese ejercicio de equilibrar la balanza por los temas de pareja y por los temas que traemos anteriormente, entramos como vengadores y como justicieros. Y entramos en el triángulo de la supervivencia, pero ya desde otro lugar que se llama el ataque, la huida y la disociación. Entonces, en el anterior video, si lo puedes ver,
hablábamos mucho de cómo nacía ese vector de la violencia. Lo que tú preguntas de alguna manera es el paso siguiente cuando no se escala el conflicto, cuando no se trabaja el conflicto, cuando pensamos como trabajadores interiores que el conflicto es malo, que a mí no me gusta el conflicto, que no quiero personas conflictivas en la vida, pues se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y en algún momento estalla por algún lado. No necesariamente con violencia contra otros, muchos cánceres, muchas enfermedades que se vuelven crónicas o se vuelven terminales, tienen que ver como en una forma de liberación de la energía de estas emociones. Muchos temas de depresión, muchos temas de ansiedad, muchos temas de pánico, inclusive atreviéndome un poco, muchos temas de bipolaridad tienen que ver con la expresión de toda esta energía, de todos estos sentimientos que no han encontrado un canal diferente para salir. El Vengador es un personaje muy fuerte, muy poderoso, muy dañino y está presente cuando los conflictos pasaron a un lugar de no retorno posiblemente. Ahí el trabajo interior con un terapeuta, con un facilitador, con un coach, inclusive, pero con una persona que tenga algo de conocimiento sobre cómo resolver los conflictos es muy importante. A veces los comentamos con amigos o amigas y lo que nos dicen es no se la deje montar, le vieron la cara de pendejo, perdón la expresión, no sea bola con eso y pues escalamos lugares muy, muy complejos, ¿no? Muy difíciles. Es lo que te puedo contar aquí, pues hay en el video anterior del 15 de abril, si quieres verlo ahora, hablo mucho más sobre el vector de la violencia, cómo nace, cómo llegamos allá. Y vamos a hacer una próxima charla de cómo desactivar la violencia que llevamos dentro, ¿no? Espero responder de alguna manera a tu pregunta, porque vuelvo y digo, son temas muy sensibles, donde si no hacemos un contexto, yo puedo terminar diciendo cosas que no son tan reales y que resultan aplicables en un contexto diferente. Gracias, Fer. Muchas gracias. A ti por estar acá, súper bienvenido. ¿Alguien más quiere aportar más, preguntar algo más? Ok, Guillermo, tú tienes toda la palabra, es tuya. Mil gracias a todos por la asistencia, Fernando. Nuevamente nos dejas con otro montón de temas para ir reflexionando y pensando, que todos son de aplicaciones en la vida de cada uno de nosotros, porque todos tenemos conflictos. Eso no lo podemos negar. Mil gracias. Ok, gracias a ti, Guillermo, y vuelvo y digo, quien quiera conversar un poco más del tema conmigo, por aquí vamos a dejar, si me permites, mi correo electrónico. Somos buen trato @gmail.com y mi teléfono 310-303-8375. Feliz tarde para todos y gracias por tomarse el tiempo de escucharme, de reflexionar. Este es un tema que nos toca mucho, mucho, mucho. A mí personalmente me toca mucho y pues hay que seguirlo trabajando. Feliz tarde para todos. Gracias, hasta luego.